Hoy, en Spanish on Spain, os quiero enseñar 15 preguntas sencillas en español, pero además con matices diferentes que pueden hacer que sean más adecuados para un contexto que para otro. Por ejemplo, no es lo mismo decir ¿qué buscas? Que ¿qué andas buscando? No es lo mismo decir puedo ayudarte que puedo hacer algo por usted. Además de esto, vamos a ver pronombres interrogativos con preposición, a qué, por qué, para qué, de qué. Vamos a ver también diferencias entre pretérito indefinido y pretérito perfecto compuesto, y todo ello para darle todavía más enjundia a la clase, con un poquito de toque pragmático, cultural y etimológico, que hace que sea más interesante aprender esta clase de español. Así que, si tenéis ganas de llevar vuestro español al nivel avanzado, os sugiero que os quedéis. La primera pregunta, que es muy común en español, es ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Las llaves del coche. Podemos referirnos a cosas físicas. ¿Qué buscas? Busco mi móvil, busco mi mochila. O podemos referirnos también a cosas abstractas. Por ejemplo, ¿qué buscas en una pareja? Bueno, pues busco estabilidad, busco alguien que me apoye, busco poder dedicarle mi amor y además recibir el amor de otra persona, y estaríamos contestando a un concepto del buscar más abstracto y no tan físico. Similar es la pregunta ¿qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? Como vemos, pues tiene una perífrasis que es andar más gerundio, y con ella somos un poquito quizá menos repetitivos, hablamos de una acción prolongada o de una acción que se repite. ¿Qué andas buscando toda la mañana? Vemos que nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro amigo, pues está buscando algo de manera insistente, prolongada, repetida. ¿Qué andas buscando? Con esta perífrasis, pues quizás somos más específicos y transmitimos mejor lo que queremos expresar. En ocasiones podemos añadir que esta pregunta también añade curiosidad o un poquito de sospecha. ¿Qué andas buscando? Como si estuvieras buscando algo que me pertenece a mí, algo que revela algún secreto, o simplemente estoy mostrando curiosidad sobre el hecho de que alguien esté insistentemente en la búsqueda de un objeto. La tercera pregunta es ¿qué hay que hacer sí o sí? Es interesante por dos motivos. Primero explico, la pregunta es una pregunta que indica obligatoriedad, algo que tenemos que hacer, que es ineludible. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer sí o sí antes del viaje? Bueno, pues hay que sacarse el pasaporte, por ejemplo. Y aquí tenemos, por eso decía que era curioso al comienzo, una estructura que es muy interesante y que, como decía al comienzo, pues indica obligatoriedad. ¿Qué hay que hacer sí o sí? Por otro lado, también tiene una perífrasis de obligación, con lo cual es más obligatoria la pregunta, si cabe. ¿Qué hay que hacer? Tenemos el verbo haber en modo impersonal, hay, más que, el pronombre que, y un infinitivo. Hay que ir a hacer la compra, hay que salir rápido de casa, hay que cerrar la puerta con llave. Un aspecto cultural importante es que los españoles utilizamos mucho esta estructura en situaciones cotidianas, hay que. Con esto, pues, no sonamos tan autoritarios, que es clave. No es lo mismo que te diga tienes que sacar al perro a pasear, que hay que sacar al perro a pasear. Me involucro menos, y de este modo parezco ser una figura menos autoritaria que si utilizo, por contra, el pronombre. En este segundo bloque vamos a ver preguntas para añadir información. La primera pregunta es ¿qué más? Es súper utilizada, seguro que la habéis escuchado en algún momento. Yo cuando estoy hablando con mis estudiantes a veces no la entienden muy bien al comienzo, pero una vez que la entienden, pues suelen usarla bastante. ¿Qué más? Añadimos cosas. Tenemos que ir al súper, hay que comprar mantequilla, leche, pan y huevos. ¿Qué más? Pues también detergente. ¿Qué más? Y podemos ir añadiendo ingrediente tras ingrediente, y lo podemos hacer en varios contextos, muchos contextos.
También aparece en bares y restaurantes. Ponme unas patatas y una cerveza. ¿Algo más? Aquí hay un cambio, ¿vale? Porque en lugar de decir ¿qué más?, decimos algo más, para ir añadiendo platos o bebidas a la comanda que hemos hecho. Algo más, ¿por qué? Es un poquito quizá directo, rudo, por parte de alguien que está en un restaurante, decirnos ¿qué más? Podría decirlo y dependería un poquito del tono como lo dijera o de la simpatía que tuviera la persona, pero es más educado decir algo más, desea algo más, quería un café y una tostada, ¿algo más? En un establecimiento, sin duda, resulta más cortés utilizar el desea algo más o algo más, incluso alguna cosa más. ¿Qué más? Puede utilizarse también en contextos en los que un amigo nos está contando alguna experiencia personal, nos sentimos intrigados y queremos saber, pues, todas las cosas que han sucedido, ¿no? Todos los daños o efectos colaterales que haya podido tener esa situación o esa experiencia personal, y le preguntamos, ¿qué más? ¿Qué más? Pregunta número 5, ¿qué ha sido de? Y podríamos hablar de una persona, de un lugar o de un proyecto, de una acción, ¿no? Oye, ¿qué ha sido de Marta? Esto quiere decir que no la hemos visto en mucho tiempo. Pues puede ser que fuera una persona cercana a nuestro grupo de amigos y no tengamos contacto con ella desde hace 6, 7, 8 años. Oye, ¿qué ha sido de Marta? También puede ser, como decíamos, pues, un establecimiento o un lugar. ¿Qué ha sido de la cafetería a la que íbamos todos los días? Pues mira, ha cerrado, pues mira, ha cambiado de dueño y ahora no va nadie. Hablaríamos en este caso de un establecimiento. O decía, puede ser una acción. ¿Qué ha sido del proyecto de iros a vivir a Tanzania? Bueno, pues mira, es curioso que lo digas porque la semana que viene nos vamos a vivir a Tanzania. A veces incluso puede tener un tono nostálgico. ¿Qué ha sido de aquellos veranos en los que éramos tan felices? ¿Qué ha sido de aquellos veranos en los que estábamos siempre en la playa, tomando el sol, pasándolo bien y divirtiéndonos? Ese ¿qué ha sido de? Podría introducir algo que suscitase melancolía o nostalgia. ¿Qué te voy a contar? Literalmente es una pregunta, pero no requiere respuesta. El trabajo está siendo agotador, estoy cansadísimo. ¿Qué te voy a contar? Con esto estoy implicando que yo, en mi trabajo, también lo estoy pasando muy mal y que acabo cansadísimo. Es una pregunta retórica que no requiere respuesta. La expresión significa, ya sabes cómo es, no necesito explicártelo, porque conoces bien la situación, o puedes incluso imaginártelo. ¿Qué te voy a contar? Bueno, pues tiene todos estos matices. Puede expresar complicidad, resignación o cansancio. Además, os doy una frase más que tiene el mismo sentido que ¿qué te voy a contar? Y es ¿qué quieres que te diga? Es que con esta frase decimos no hace falta que te diga nada, deberías saberlo ya. ¿Qué quieres que te diga? La película me pareció aburrida. ¿Qué quieres que te diga? O sea, lo que te voy a decir es eso, que la película es aburrida, sin más. Vamos a hablar de la etimología de la palabra contar, que es sensacional. ¿Por qué? Bueno, contar viene del latín computare, que quería decir calcular o enumerar. De ahí que podamos contar dinero, contar números o contar una historia. En suma, lo que estamos haciendo es ordenar elementos que se suceden y, bueno, pues vemos esta evolución de contar siendo un verbo más matemático, más relacionado con los números, a un verbo que está relacionado con las historias, porque las historias tienen un orden de sucesión. Primero ocurre una cosa, después otra, hasta que al final la hemos terminado. Tercer bloque para preguntas que piden aclaración. Por ejemplo, ¿a qué te refieres? La usamos cuando necesitamos que la otra persona sea más precisa, no acabamos de entenderla del todo, no sabemos muy bien qué quiere decir, tal vez intuimos algo, pero no estamos seguros. La situación ha cambiado mucho. ¿A qué te refieres? Claro, la situación ha cambiado mucho, para bien, para mal, en casa, en el trabajo, con los hijos, con los amigos.
El verbo es referirse a algo, por eso necesitamos la preposición a. ¿A qué te refieres? No podría decir en ningún caso ¿qué te refieres? Esa es una pregunta que en español no tiene sentido alguno. Si, por el contrario, lo que hago es poner delante la preposición ¿a qué te refieres?, estaría preguntando qué es lo que estás diciendo exactamente, cuál es la idea precisa que yo necesito saber para entender la pregunta que me haces. Otra etimología que es bastante interesante es la de referir, que en latín era referre. En ella incluía pues una partícula que quiere decir movimiento hacia atrás, y luego el verbo latino que significaba llevar. De ahí que etimológicamente su origen primigenio era el de llevar de nuevo o hacer volver una información. De este modo, este verbo pues se ha llenado de esta connotación de mencionar, relatar o relacionar una cosa con otra. Número 8. ¿De qué depende? Esta pregunta pues nos habla de cuál es la relación que tiene un hecho con otro y por qué le influye. ¿Vendrás mañana? Depende. ¿De qué depende? Quiero saber, ¿vale? ¿De qué depende? Dependerá del tiempo, dependerá, el tiempo quiero decir, del clima, de si llueve, de si hace viento, de si hace demasiado calor, depende del trabajo, depende de otra persona. ¿De qué depende? Precísalo. Y el verbo es depender de. Obligatoriamente tenemos que usar esta preposición, de. Depender siempre lleva la preposición de. De algún modo podemos decir que depender depende de. Depender proviene del latín dependere, que significaba estar colgado de algo. Es muy fácil, a través de esta idea, pues suponer cómo ha ido evolucionando, o entender la evolución de depender, de estar colgado de algo a depender de algo. Hay una relación que se necesita, de dependencia, de tener un efecto sobre otra cosa. Pregunta número 9. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Está preguntando cuál es el motivo, cuál es la razón de algo. Este año se ha vendido muchísimo. ¿A qué se debe? Esta semana estoy especialmente contento. ¿A qué se debe? Quiero saber cuál es la causa. Fijaos que deber necesita ser deberse y necesita también una preposición, deberse a. Se debe a que tengo más tiempo libre, se debe a que estoy más feliz, se debe a que he cambiado de trabajo. Este es el motivo, esta es la razón. Ojo, no podemos confundirlo con el verbo deber cuando no lleva preposición, que es una obligación fuerte, una obligación casi moral. Debes pedirle perdón a tu hermana, debes ir a trabajar a la hora, no puedes llegar tarde, debes ser más educado con los amigos. Primer apunte gramatical que vamos a ver en esta lección, y es que algunas preguntas requieren de una preposición porque ese verbo necesita obligatoriamente llevar esa preposición. Diríamos referirse a, y si yo utilizo referirse a en una pregunta, tengo que decir a qué te refieres. Tenemos también depender de. Bueno, depende de qué. Necesito utilizar esta preposición, de. Deberse a. ¿A qué se debe que hayas perdido la partida, si la tenías ganada? Hablar de algo. ¿De qué estáis hablando esta mañana, tú y Joaquín? Pensar en algo. ¿En qué estabas pensando esta mañana cuando has entrado en la habitación? Así, tan bruscamente. Trabajar para alguien. ¿Para quién estás trabajando ahora? Trabajo para una empresa pequeña. Trabajo para una empresa gigante. Trabajo para una multinacional. Por lo tanto, mi consejo es que no basta con memorizar el verbo, tenemos que saber que estos verbos tienen una preposición concreta, específica. En algunos casos, incluso, hay verbos que pueden tener
diferentes preposiciones y dependiendo de la preposición que usemos, estamos cambiándole el significado. Por ejemplo, hablaba de trabajar. Yo trabajo para una empresa, pero también puedo trabajar por alguien en su lugar. Trabajo por Matías, que esta mañana no venía al trabajo y me ha dicho si podía venir yo. El cuarto bloque es para hablar de situaciones pasadas. Tenemos, como primera pregunta, ¿por qué no lo habías dicho antes? Y es una especie de reproche, de pedir una información que nosotros necesitábamos, que creíamos que era importante. He trabajado un montón y me duele la espalda, y después he seguido haciendo todas las tareas de casa. ¿Por qué no lo has dicho antes? Porque de haberlo sabido, hubiera evitado que siguieras trabajando en casa con dolor de espalda. ¿Por qué no lo has dicho antes? La palabra antes, además, la palabra antes indica que esa información que nos estás dando ahora, nosotros deberíamos haberla sabido con anterioridad. ¿Por qué no has dicho antes que te dolía la espalda? De ese modo, yo podría haber hecho el trabajo por ti, no me costaba nada. A veces también ese antes lo que puede indicar, matizar, señalar, es que estamos un poquito enfadados. Pregunta número 11, ¿has acabado ya? Es algo que decimos cuando una persona pues está cerca de terminar un proceso y nosotros queremos saberlo, ¿no? Yo voy con el coche a la gasolinera porque quiero lavarlo, y veo que una persona pues está de pie, el coche está mojado, está limpio, y yo le puedo preguntar, ¿has acabado ya? Y si ha acabado ya, pues perfecto, y si no, pues me espero. Podemos utilizar el sustantivo, por ejemplo, has acabado el informe, he acabado el informe, tenemos acabar más un sustantivo, y también podemos utilizarla con un verbo, con un infinitivo. Acabar de comer, acabar de salir, acabar de pensar una idea. La palabra ya, en este caso, indica que el que la hace, que piensa que el proceso ya ha terminado o que está cerca de ser acabado, o quiere cerciorarse, no está completamente seguro. Sin embargo, el tono en este caso puede cambiar bastante la información que nosotros queremos transmitir. ¿Has acabado ya? Neutro, pues bueno, simplemente necesito esa información. ¿Has acabado ya? ¿Has acabado el examen ya? Soy profe y le pregunto al niño, ¿has acabado ya? También, si utilizamos un tono un poquito diferente, puede mostrar enfado, puede mostrar que estamos esperando demasiado. ¿Has acabado ya? En este caso, quiere decir que creemos que ha tenido el tiempo suficiente para terminar una acción, para terminar un examen, y el alumno pues sigue pensando, sigue rellenando, sigue completando ejercicios, pero el tiempo ya es excesivo. Dependiendo del tono con que lo decimos, puede sonar neutro o puede dar a entender que estamos un poquito enfadados o que el tiempo usado es demasiado. Número 12. ¿Llegaste bien a casa anoche? Bueno, es una pregunta que hacemos cuando hemos salido de fiesta, hemos salido de marcha, por ejemplo, es un ejemplo, y nos hemos separado, y yo me he quedado en mi casa, y la otra persona que estaba conmigo, pues tal vez había bebido un poquito, tal vez era muy tarde, tal vez estaba en un barrio peligroso, o por simple cortesía, pues nosotros, unas horas después, una hora después, media hora después, le preguntamos, ¿has llegado bien? ¿Llegaste bien a casa anoche? Sí, cogí un taxi y me dejó en la misma puerta de mi casa sin ningún problema. Lo dije al principio, pero como elemento cultural, decir que esto no siempre es una preocupación, también es una fórmula de cortesía. No nos estamos preocupando porque no creemos que la situación sea preocupante, pero de este modo, llegaste bien a casa o has llegado bien a casa, pues mostramos empatía, mostramos que bueno, nos preocupa, entre comillas, porque no hay preocupación, esta persona. De algún modo, lo que indica es cariño, afecto. Hay otras maneras de decirlo. Es habitual, avísame cuando llegues, o escríbeme cuando estés en casa. Cuando llegues a casa, me envías un mensaje de WhatsApp y me quedo más tranquilo.
El segundo tema gramatical que nos viene bien en esta lección es el del pretérito perfecto compuesto y el pretérito indefinido. En las preguntas anteriores aparecen los dos tipos de tiempos verbales. ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Has acabado ya? ¿O llegaste bien a casa anoche? Ahí tenemos indefinido. El pretérito compuesto se utiliza con haber más un participio. Has acabado, has terminado, he salido, he corrido, hemos avisado, y ya lo apuntaba también anteriormente, pero repetimos, es una acción que está conectada con el presente, que de algún modo, tal vez la finalización de esa acción no está acabada, o está a punto de acabar, o ha acabado recientemente. La acción es pasada, pero el resultado importa ahora. Esta es una idea que yo creo que da muy en el clavo con respecto a este tiempo verbal. La acción es acabada, pero importa ahora. Pretérito perfecto compuesto. ¿Por qué no lo has dicho antes? Esta acción tiene un impacto en el presente, en este momento. Si yo lo hubiera sabido ahora, hubiera actuado de otro modo. El pretérito perfecto presenta la acción acabada en un tiempo pasado. Acción acabada, finalizada, por eso es un tiempo perfecto. Bueno, el perfecto compuesto también es una acción acabada, pero está más cerca del presente. El perfecto simple o indefinido es una acción acabada situada en un pasado, bueno, pues desde el día anterior hasta hace muchísimos años. ¿Podría utilizarse con cosas que hemos hecho durante el día? Sí, a veces los nativos lo hacemos. Esta mañana desayuné una tostada con aceite y sal. ¿Llegaste bien anoche? Anoche está situando la acción en un periodo concreto, en cuestión, el día anterior, la noche anterior. Y este es un marcador habitual en el pretérito indefinido. Suelen aparecer cuando hay pretérito indefinido estos marcadores porque claramente lo que hacen es situar la acción en un tiempo pasado. Entonces, ayer, antes de ayer, la semana pasada, hace un año, en el siglo XX, todas estas acciones, todos estos marcadores temporales son propios o son habituales cuando tenemos pretérito indefinido. En el quinto bloque vamos a hablar de preguntas sociales y de cortesía. Por ejemplo, ¿quién paga la cuenta? Esta pregunta puede ser práctica, ¿vale? Quiero saberlo, o puede ser una pregunta que va a implicar una negociación, una negociación que a veces es entre amigos, no estamos hablando de una negociación de dos multinacionales o de directivos de empresas, ¿no? Es una pregunta, pues, que, bueno, vamos a ver cómo solucionamos, cómo se desarrolla el hecho de tener que hacer un pago, ¿no? Generalmente también nos vamos a referir a un bar, un restaurante. ¿Quién paga la cuenta? No se me ocurre otras situaciones en las que utilicemos esta pregunta. ¿Puedo hacer algo por usted? Ya la veíamos al comienzo del vídeo, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Puedo hacer algo por usted? Una pregunta de cortesía máxima. Además, estamos utilizando el pronombre de usted, que no es ciertamente el pronombre más habitual en España, que la lengua española los españoles somos bastante informales. Es muy habitual, pues vas a un hotel y que te hagan esta pregunta, ¿no? ¿Puedo hacer algo por usted? ¿No? Llegas al hotel, te presentas en recepción, ¿puedo hacer algo por usted? ¿Vale? Llamas para que venga alguien a tu habitación de hotel, abres la puerta y te preguntará, ¿puedo hacer algo por usted? Bueno, es un contexto formal, es un contexto en el que pagas por un servicio y es habitual que puedas escuchar esta pregunta. En situaciones más cotidianas, más normales, entre amigos, entre familia, pues lo que decimos es, ¿puedo ayudarte? ¿Quieres que te ayude? Son preguntas más que vais a escuchar en muchas más ocasiones, obviamente, que ¿qué puedo hacer por usted? El último bloque de este vídeo es el bloque para hablar sobre las preguntas, y de hecho no tenemos una pregunta, pero sí tenemos la expresión formular una pregunta, que es un poquito rara. Formular una pregunta es hacer una pregunta. ¿Por qué formular? Cuando lo que se formulan a veces son teorías, o son hipótesis, o son fórmulas. Bueno, pues formular también se puede utilizar con pregunta. Formular
una pregunta. Es una expresión que está relacionada con las preguntas, aunque no sea una pregunta. En una conversación normal diríamos, pues quiero hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta. En una situación más formal, pues a lo mejor lo que quiero es formular una pregunta. Este sería un contexto que habilita el hecho de que utilicemos formular en lugar de hacer una pregunta. Otro ejemplo, los estudiantes deberán formular 3 preguntas. Bueno, en un contexto también que es formal, en la universidad o en el instituto, pues los estudiantes deberán formular 3 preguntas. Se utiliza un vocabulario más avanzado, más culto y cabe perfectamente en ese contexto. El verbo formular expresa una idea de manera clara y estructurada. Y podemos formular una pregunta, pero también podemos formular una hipótesis, formular una crítica o formular una propuesta.